Muy buenas, sean todos bienvenidos a este espacio de estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Cordialmente invitados todas las personas que se están conectando a esta emisión o aquellas que están viendo el video por algún otro medio que la están compartiendo. Nosotros estamos usando cada una de las herramientas que Dios ha dispuesto para nosotros, en el sentido en el que podamos escudriñar su palabra, en el sentido en que todo el tiempo estemos ahondando acerca de ella. Y el estudio de la confesión de fe, que es lo que vemos aquí, hace parte de ello, hace parte de una identidad para nosotros como creyentes. Y quiero invitarlos a que oremos inicialmente. Padre Celestial, anhelamos que seas tú tomando control de este tiempo, control de este espacio. Gracias porque nos has ordenado que debemos escudriñar tu palabra, que debemos encontrarte a través de ella. Gracias porque la has conservado para nosotros, porque ella en sí misma tiene el poder. Y creemos esto, Señor. Creemos en la necesidad de estudiarla y en la necesidad de que todo el tiempo nos encontremos en ella para así ser cada día más conformados a tu imagen. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y de cada uno de los invitados a través de esta transmisión, para que en ellos esté el Espíritu Santo, iluminándoles y mostrándoles tu palabra. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Bien, nosotros constantemente nos estamos acercando a la confesión de fe, y ya para este punto estamos viendo temas de eclesiología, temas de la iglesia, y siempre he dicho lo fundamental que es que para poder llegar a estos temas se debe procurar pasar, así como está puesto, capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el capítulo 26, que es el que vamos a trabajar en este momento. Y es que en los primeros capítulos, por ejemplo, vamos a ver los temas de la escritura como la fuente fundamental de la verdad, como la palabra sin error de parte de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos esta base de que la escritura es la palabra de Dios, va a ser muy difícil llegar, por ejemplo, a estos temas. Si nosotros no tenemos claro o tenemos un fundamento acerca de los atributos de Dios, no vamos a ver cómo adorar a ese Dios realmente. Si nosotros no vemos fundamentalmente cuál es la relación del hombre con Dios y cómo el hombre ahora se puede acercar a Dios, va a ser complejo tener esos temas. Mi invitación y mi recomendación es a que puedan pasar por estos capítulos y que puedan disfrutar también de lo que hoy vamos a trabajar, capítulo 26, todo el tema de eclesiología, de la iglesia. Nosotros tenemos un programa de estudios, este que hace parte del capítulo 26, estamos divididos en dos secciones, nuestros párrafos del 1 al 4, que hablan acerca de la Iglesia Universal, y los párrafos 5 al 15, que hablan acerca de la iglesia local. Nosotros entendemos que existe esa iglesia universal y que esa iglesia universal se manifiesta en una iglesia local. El tema que estuvimos viendo en la sesión anterior fue acerca de su identidad. Cómo la iglesia viene a ser iglesia por razón de Cristo. Y hoy vamos a trabajar su perpetuidad, o sea, hasta dónde llega, cuánto va a durar y finalmente su autoridad. Nosotros debemos entender que la autoridad viene de Cristo y su prolongación o su duración va a estar ligada otra vez a Cristo. Entonces iniciemos. Como siempre, nosotros iniciamos con unas citas bíblicas, y para esta sección, el párrafo 3, la perpetuidad de la iglesia, vamos a trabajar 1 Corintios capítulo 1, verso 11, y leo a favor de ustedes, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Si nosotros tratáramos de ver el tema de las contiendas, siempre procuraríamos pensar en que las contiendas traen una división, y esas divisiones van a traer una destrucción. Y pensaríamos, ¿será que la iglesia va a ser destruida? Son partes de las preguntas que vamos a resolver
en esta sesión. Entonces Pablo inicia la carta de Corintios hablándole hacia los santos. Ustedes son los santos de Dios, los escogidos, los hijos de Dios. Y luego en el verso 11 ya más adelante dice que en esos santos y en esos escogidos hay contiendas. Entonces, ¿será que esas contiendas van a disolver la iglesia? Vemos Apocalipsis 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son sino sinagogas de Satanás. Entonces, cuando vemos la revelación en cuando vemos Apocalipsis, vemos que cuando Juan escribe a las iglesias, son iglesias históricas, son iglesias a las cuales se le enviaron cartas, pero esencialmente para el estudio teológico debemos recordar que esas 7 iglesias hacen parte de la iglesia perfecta de Cristo. Los 7 candeleros, la visión de Juan, los 7 candeleros y el Hijo del Hombre en medio de los candeleros, es la iglesia perfecta de Cristo y Cristo en medio de su iglesia. Aún cuando en esta realidad, cuando en este momento vemos dificultades, vemos que aún la iglesia de Cristo tiene falencias, tiene errores. No porque Cristo sea imperfecto o porque Cristo no sea capaz de santificar a su iglesia. Y eso no estamos poniéndolo en duda, estamos diciendo que nosotros aún pecamos y las iglesias están llenas de pecadores, pero ahora regenerados, o sea, no esclavos del pecado. Y esto es fundamental para ver qué tanto va a durar la iglesia. ¿Será que en un punto de la historia la iglesia se radicó de la faz de la tierra? ¿Será que en la época del oscurantismo la iglesia no tuvo prevalencia, no hubo un creyente fiel en esa época? Y eso hace parte también del estudio. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese no prevalecerán es en ningún momento, nunca van a poder destruirla. ¿Cuál es la forma en la cual lo hemos condensado en la confesión de fe, en el párrafo 3? Lo leo para ustedes. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Este es el conjunto, este es el texto que nos evoca a todos estos pasajes de la Escritura. Bien, las iglesias que están presentes en la tierra, que se ven de forma visible en cada congregación, aunque tengan una gran doctrina, aunque tengan grandes pastores, no están exentas, pueden sufrir de errores y pueden llegar a tener impurezas. Más adelante vamos a ver todos los párrafos del 5 al 15 cómo se van a trabajar estos temas dentro de la iglesia local. Pero el tema central de nosotros es la iglesia universal. La iglesia universal pura está ligada siempre a Cristo y su perpetuidad va a ser hasta el fin del mundo. Porque ya en el fin del mundo tendremos la segunda venida de Cristo y muchas cosas van a cambiar. Tema que vamos a tocar nosotros más adelante en escatología o en los últimos tiempos, también en la confesión de fe. La Iglesia Universal nos recuerda que está compuesta de aquellos que creen en Él y que profesan su nombre. Esa es la Iglesia Universal, y esa Iglesia Universal que está conformada por los que creen en Él nunca va a ser destruida. Nunca va a ser destruida. ¿Cuáles serían los temas de discusión que tendríamos aquí? ¿Siempre ha existido una iglesia fiel?
¿Será que lo que hablábamos, será que en la etapa del oscurantismo, donde la Iglesia Católica tenía autoridad sobre muchas cosas y tal vez se veía el evangelio velado o oculto, será que allí había cristianos fieles? ¿Será que había una iglesia fiel en ese entonces? Y efectivamente debemos decir que sí. Cuando nosotros vemos Apocalipsis en toda la persecución, con el levantamiento de los anticristos, con toda esta situación que rodea a la iglesia, nosotros siempre vemos que los fieles están allí. Nosotros siempre vamos a ver que Cristo está triunfante sobre cada una de las situaciones. Entonces, las iglesias locales son indestructibles, vendría a ser la pregunta. Nuestra siguiente pregunta: ¿son indestructibles las iglesias locales? No. No en el sentido de los creyentes, otra vez. Iglesia universal, iglesia local. La iglesia local, que es conformada por una denominación, que es conformada por un grupo de personas, en una dirección, en un sitio, esas sí pueden ser destruidas. Puede que su razón social termine, puede que ya no pertenezcan a esa denominación, puede que por una u otra razón ya no se encuentren en ese sitio. Son destruibles, pero el creyente no. Pero el creyente que pertenece a la Iglesia Universal, no. La Iglesia Universal no puede ser destruida. Las iglesias locales están sujetas, pueden caer en el error, pueden caer en disoluciones. Y esto es algo que nos va a ayudar a entender cómo operan y cómo la palabra del Señor finalmente es la que tiene preeminencia en las cosas. Ahora, en esa preeminencia de lo que caracteriza una iglesia tenemos nuestra última pregunta para esta sesión. Ahora, en la emisión de YouTube, ustedes pueden generar sus preguntas allí debajo, sin importar cuál sea la pregunta. Nosotros vamos a estar acercándonos a responderlas allí mismo. Y si se requiere un video adicional para explicar algo, va a ser en esa medida. Entonces pueden participar con sus preguntas allí también. La pregunta para pasar a nuestro párrafo 4 y finalizar el párrafo 3 es: ¿cuáles son esas marcas? ¿Cómo yo puedo identificar si una iglesia es verdadera o si una iglesia se está desviando hacia la apostasía? Y nosotros tenemos estas 5 partes claves que vamos a presentar aquí. Lo vital, lo más fundamental es una inspiración plenaria y verdad de la Escritura. Lo dijimos al inicio de esta transmisión: si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, no voy a tener un soporte de la verdad. La verdad va a empezar a ser subjetiva y lo que diga un pastor o un predicador o lo que salga alguien a decir va a ser verdad. Entonces la Escritura, si es la palabra de Dios, es la verdad, sobre ella vamos nosotros a evaluar. Y muchos van a decir: sí, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda, solamente unas partes. Algunos profetas, parte del Pentateuco, este capítulo del Pentateuco no, algunas cartas, algunos evangelios. Y si la persona empieza a decir qué escoger y qué no escoger, realmente ella no cree en que la Biblia es la palabra del Señor. Una doctrina fundamental: la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Padre no es el Hijo ni el Espíritu, pero es Dios. Y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu, y es Dios. Y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo, y es Dios. Y no son 3 dioses, es un solo Dios. Puede tal vez ser enredado, puede tal vez ser muy complejo de entender, pero si nosotros negamos la Trinidad, estamos cayendo en errores y en herejías. Esta expresión, 2 en una fe, es la expresión a 2 naturalezas, una persona. ¿A quién nos hacemos referencia aquí? A Jesucristo. Jesucristo es aquel que tuvo su naturaleza divina, fue verdaderamente Dios, y su naturaleza humana fue verdaderamente hombre.
si nosotros negamos esto, si nosotros decimos que Jesucristo solamente fue un maestro moral de excelente ejemplo, estamos negando su naturaleza divina y sus implicaciones. Si nosotros decimos que Dios solamente fue, Jesucristo solamente fue en su naturaleza Dios, estaríamos negando todo el acercamiento que tuvo Jesucristo con nosotros, todos sus padecimientos, aún su sustitución por nosotros. Él debía sustituir en la justicia de Dios nuestro pecado. Estos son elementos que no pueden ser negociados frente a la congregación, frente a una iglesia local bíblica. La justificación por la fe, la resurrección, este tema pensaríamos es debatido hoy en día. No, esta primera y segunda de Tesalonicenses ya debatían acerca de la resurrección. Nosotros creemos en una resurrección y creemos que Cristo vendrá nuevamente. Entonces, por dar un pequeño panorama de esas doctrinas vitales, podemos mencionar estas 5. Ahora, otra vez, cada una de ellas va a tener a profundidad muchísimos más temas y vamos a hablar de muchas otras cosas, pero hay cosas que no pueden ser negociadas. Son cosas de las cuales la Iglesia Universal no puede negociar. Por eso pasamos ahora a nuestro párrafo 4. Si ya hemos entendido por qué la Iglesia es la Iglesia en su identidad, por qué la Iglesia va a durar hasta que Cristo venga, ahora vamos a ver qué va a hacer esa iglesia. Esa iglesia que se ha identificado y esa iglesia que va a ser perpetua, o sea, no va a tener fin. ¿Qué es lo que va a hacer? Y esta iglesia va a hacer lo que nosotros vamos a ver en los siguientes pasajes. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hablando acerca de Cristo. Cristo como cabeza del cuerpo es quien dirige. Y la iglesia está, y lo vamos a ver más adelante en nuestros párrafos 5 al 15, la iglesia está llamada a ser ese reflejo de Cristo, a ser esa esposa sin mancha de Cristo. Bien, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es ligando Efesios y Colosenses. Si Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, así como el marido es la cabeza de la mujer, y esa preeminencia es la autoridad que Cristo ha delegado sobre su iglesia. Así como un esposo delega autoridad también sobre su esposa. Finalmente, en los pasajes que vamos a recorrer en este estudio, ahora, si ustedes se acercan a su confesión de fe, van a ver muchos más pasajes, y los invito a que los aborden también. Es Juan 10:14-16. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor, Cristo mismo, es aquel que dirige las ovejas. Y es el tema que también vamos a tomar un momento aquí. Mientras estoy explicando parte de este pasaje, puede irse acercando a 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Miren, Jesucristo en este punto está hablando de esas ovejas que lo conocen. Y habla de que ha puesto su vida por ellas y dice que tiene otras ovejas. ¿A qué está haciendo referencia allí? Cristo está mostrando las ovejas que hacen parte del pueblo de Israel. No todo Israel es oveja de Cristo.
Los fariseos no eran ovejas de Cristo. Cristo está hablando de que en el pueblo de Israel hay ovejas y Él es el buen pastor. Pero este buen pastor tiene otras ovejas en otro redil que hace referencia a los gentiles. Las ovejas que están allí en esa primera parte del pasaje son el pueblo judío, creyente y verdadero, y las ovejas estas ovejas del otro redil van a ser los gentiles. No todos los gentiles, sino solo aquellos que conocen a Dios y que ellas lo conocerán también. Entonces, no implica que Cristo tiene dos rebaños diferentes y que Él es el buen pastor de esos dos rebaños. Por eso Él termina diciendo, y habrá un rebaño, un pastor. Y habrá un rebaño, un pastor. La Iglesia Universal está aquí, un rebaño. Quien delega autoridad, quien es la autoridad de este rebaño, es este pastor. Aquí está, yo soy el buen pastor. Y tengan un momento más allí, Primera de Pedro, capítulo 5. Lo vamos a ver ahora que entremos a nuestro párrafo. Vamos a seguir al párrafo 4 de la confesión de fe. Este párrafo 4 dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. La autoridad que viene de parte de la iglesia no está ligada a un papa. ¿Por qué? La confesión de fe lo muestra de esta forma porque estamos hablando específicamente de un contexto histórico. La confesión de fe se da por razón de que hay situaciones alrededor de ellos y ellos dicen, mira, vamos a dejar clara qué es lo que dice la Escritura. Y para este caso particular, en la confesión de fe están hablando del Papa de Roma. Ahora, si ustedes que me están escuchando o me están viendo asisten a una iglesia pentecostal, carismática, a una iglesia protestante o a una iglesia reformada, puede que aún en ella exista ese papado, exista esa persona que considera que él es el único o a través del cual se haya un llamamiento, se hace un establecimiento, se genera un orden o un gobierno en la iglesia. No solamente estamos hablando de la figura católico-romana, el Papa. Para nuestro contexto en el día de hoy, también tenemos papados dentro de iglesias que son evangélicas, dentro de iglesias que son protestantes o aún iglesias reformadas. ¿Cómo vamos nosotros a poder diferenciar esto? Y ahí es donde va Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Leo a favor de ustedes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, y ya ahí va a expresar el versículo 5. Ese anticristo que se muestra aquí, no es solamente el Papa, no es solo la Iglesia Católica, es todo aquel que se enseñorea de la grey como quien tiene autoridad y no como siendo ejemplos
como lo dice Primera de Pedro. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Los pastores deben estar sometidos a ese señorío, y en ese señorío ellos operan, pero no porque tengan mayor autoridad, sino porque el Señor les ha permitido apacentar la grey de Dios. La autoridad suprema de la iglesia viene de parte de Cristo, no de parte de un apóstol, no de viene de parte de Cristo. ¿Cuáles vendrían a ser las preguntas que surgirían de este tema? ¿Es cierto que el Papa en Roma sea el anticristo? Y acabamos de tocar, no solamente se trata del Papa en Roma, no limita eso. Hay muchas iglesias que tienen en sus congregaciones, en sus reuniones, anticristos, porque van en contra de la verdad de la palabra, porque se desvían de las doctrinas fundamentales, porque se enseñorean sobre la grey. Ellos son anticristo, y así como la confesión de fe lo muestra, dice: a quienes el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Definitivamente Dios va a mostrar los frutos de cada quien. ¿Cómo funciona en la práctica el gobierno de Cristo como cabeza de la iglesia? En la medida en la que sus líderes estén sujetos a Cristo. Esa sujeción a Cristo está directamente ligada a su palabra. No podemos permitir que personas se levanten, abran la Biblia y empiecen a hablar de sí mismos. Estos son anticristo. Y estos no hacen parte de la iglesia universal de Cristo. Estos no lo son. Si nosotros vemos en la historia, la iglesia universal ha sido perfecta, ha sido permanente y ha tenido autoridad. No en sí misma, no en sus creyentes, sino por el poder de Cristo. Porque Cristo es cabeza de ella, porque Cristo es quien delega autoridad sobre ella. En ese sentido, la Iglesia Universal está presente. Y en nuestra próxima sesión vamos a poder ver cómo se manifiesta eso ahora en la iglesia local. Quiero cerrar en las siguientes conclusiones. Nosotros sostenemos la existencia de una iglesia universal visible en los creyentes permanentemente sobre la faz de la tierra. No ha habido ningún momento en la historia en la cual la iglesia no haya estado presente. Ese buen pastor es el buen pastor de las ovejas en el Antiguo Testamento y hasta la fecha. Esas ovejas, ese rebaño, ese único rebaño ha estado presente desde el Antiguo y hasta la fecha sobre la faz de la tierra. Lo segundo es que sostenemos la indestructibilidad de la iglesia universal. Otra vez, iglesia universal. Aunque muchas iglesias locales, por su apostasía, pueden ser destruidas, siempre habrá un remanente fiel. A pesar de los eventos, a pesar de que existan iglesias desviadas de la doctrina, si la palabra de Dios está allí, de allí pueden salir fieles creyentes. Puede haber remanente fiel. Si no existe la palabra del Señor en medio de ellos, es una apostasía completa. Sostenemos que todos aquellos que niegan las doctrinas vitales no son verdaderamente creyentes
y como tales no debemos tener comunión con ellos. Hay que ser claros. No estoy hablando de si la persona por su conciencia hace o no hace. Yo estoy hablando de doctrinas en las cuales no podemos negociar, y lo hablábamos bien hace un momento. No podemos negociar que la Biblia es la Biblia. No podemos negociar la Trinidad, no podemos negociar las dos naturalezas de Cristo. Podemos tal vez negociar el principio de adoración, los cánticos, si son salmos, si son canciones de otro estilo, si van a haber ritmos, si no van a haber ritmos, si van a ser solo la voz. Son cosas de forma. Pero la salvación, pero quién es Dios, qué es el hombre, no pueden ser negociados. Y aquellas personas que niegan este tipo de doctrinas vitales no son con las cuales nosotros vamos a tener comunión. En ningún momento estamos diciendo que a ellas no se les debe presentar el Evangelio. Al contrario, aún más se les debe presentar el Evangelio. Esa comunión está hablando de que yo haga partícipe a él como si fuese mi hermano. Si él niega una salvación solo por la fe, es una persona que cree que con sus buenas obras va a llegar a Dios. Y yo no voy a poder animarlo a muchas otras cosas porque él no ha entendido, y porque muy probablemente en su corazón aún no ha nacido el Espíritu Santo. Si hoy te has sentido confrontado con estas verdades, si hoy has sentido que no estás de acuerdo con muchas de estas cosas, tómate un tiempo, ora al Señor, y que la palabra de Dios sea enseñándote, y que asimismo, si en ti surgen otras preguntas, puedes anotarlas allí a través del canal, puedes dirigirte hacia nuestra congregación ubicada allí en Cali, y vamos a tener un espacio donde más poder estudiar. La Confesión de Londres es ese pequeño tomo que reúne o compila esas verdades fundamentales. Y te invito a que continúes estudiando la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido disfrutar de este espacio, acercarnos a tu palabra, ver que existe una iglesia universal y que esa iglesia universal está constantemente ligada a Cristo. Cristo como cabeza de la iglesia. Gracias porque en toda la historia has conservado un remanente fiel de tu palabra. Has levantado hombres que sean temerosos de ti y que expongan la verdad de tu palabra. Oramos por aquellas personas que niegan lo que en ella está escrito, lo que está escrito en tu palabra. Que el Espíritu Santo resplandezca en sus corazones, que tú seas tomando sus corazones de piedra y poniendo en ellos un corazón de carne, que podamos identificar que el anticristo no es solamente una figura literaria del Apocalipsis, que el anticristo es todo aquel que se levanta en contra de la verdad. Te pido que nos des discernimiento para ello. Te pido que ayudes a mis hermanos y a aquellas personas que están en esta transmisión. Gracias, Padre Celestial, porque tu iglesia no será destruida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, personas invitadas, los invito a que estén acercándose constantemente a la Escritura. Si en su caso tienen la confesión de fe,
Estúdienla. En nuestra próxima sesión vamos a ver capítulos del 5 en adelante. Vamos a estar explorando cómo se ve reflejada esa iglesia universal en una iglesia local. Entonces, es para mí que nos hayamos podido acercar a la palabra, que hayamos podido tener este espacio. Y nuevamente, si tiene alguna, escríbala allí debajo en Facebook, en la parte de los... Vamos a acercar a ustedes a responderlas. Y otra vez, si es necesario en algún momento hacer un espacio adicional para algo específico, lo vamos a hacer. Sin embargo, la confesión de fe nos va a estar alineando en muchas de estas cosas. Ha sido un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y que la paz y el Señor esté con ustedes todo el tiempo.